¿Te ha pasado que alguna vez alguien te ha hablado de parte de Dios y dice así dice el Señor? ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida que quieres escuchar lo que dice el Señor de tu vida? ¿Te ha pasado que alguna vez has sido seguidor de hombres y alguien busca una palabra y nunca se cumplió? Te invitamos a que te quedes en este hermoso momento. Hablaremos sobre los falsos profetas y los profetas de parte de Dios. Así que prepárate, empezaremos en unos momentos. Dios te bendiga en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche o en el momento que vas a ver, que vas a visualizar este video. Nos sentimos contentos y regocijados en el Señor poder estar un momento más aquí en este canal Poder y Santidad. Si estás por primera vez en este canal, queremos invitarte a que te suscribas y que puedas compartir el video, ya que será de una gran bendición este día. Hablaremos sobre los falsos profetas y los profetas de parte de Dios. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Les saluda aquí su hermana Siria. Junto con mi esposo vamos a discutir, a desarrollar este tema que es muy importante, ¿verdad? Nosotros también estamos en el aprendizaje día tras día de su palabra, y es un tema verdaderamente muy importante para el pueblo de Dios, y es un tema verdaderamente bien bueno para aprender, aleluya, de lo que vamos a hablar en esta tarde, los cuales son los profetas falsos y los profetas verdaderamente los cuales Dios los usa. Amén. Amén, amén, amén. Este tema queremos desarrollarlo y bueno, queremos hacerlo conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Y conforme las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Quiero hacerte una pregunta: ¿será que en la actualidad todavía hay falsos profetas y profetas de parte de Dios? ¿Qué piensas tú? Sí, amén. Conforme a la palabra nos enseña desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde hubieron profetas de Dios, falsos profetas de Dios, y en el Antiguo Testamento también Dios les habló a sus discípulos que se cuidaran de los falsos profetas. Sí, lamentablemente en las redes sociales, ¿verdad?, encontramos en la actualidad personas que tú visualizas alguna parte de sus videos y luego te das cuenta de que son personas, ¿verdad?, que dicen así dice el Señor. El peligro es de que así dice el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor el Señor nunca está hablando. Así que en este momento vamos a poder aprender a identificar quiénes son los profetas de parte de Dios y los falsos profetas. Yo quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Estuvimos un tiempo preparándonos sobre este tema, ¿verdad?, ya que es muy importante hablar conforme la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la que nos arroja luz y verdad, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero todo árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice el 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado
y echado en el fuego. Es palabra del Señor. Amén. Los falsos profetas. Quiero hablar un poquito sobre lo que es los falsos profetas de la actualidad, los falsos profetas que miramos en el Antiguo Testamento. Lamentablemente estos falsos profetas tenían desde el tiempo de que Jesús estaba aquí en la tierra, desde tiempos esos se encontraban ya personas, ¿verdad?, que hablaban de parte de Dios y personas que también hablaban no de parte de Dios. Dice que los judíos estaban bien informados acerca de los falsos profetas. Se habían levantado en el pueblo judío, ¿verdad?, personas que hablaban de parte de Dios y también personas que no hablaban de parte de Dios. Podemos encontrar ejemplos, ¿verdad?, como Jeremías. Jeremías tenía un conflicto con los profetas que decían paz y cuando en realidad no había paz. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 6:14, ¿verdad? Ellos decían al pueblo, viene paz, viene seguridad, viene, no se preocupen, y en realidad el Señor no estaba mandando paz a ese pueblo. No sé si tú nos puedes ayudar un poco más sobre este tema. Sí, amén. Quiero rapidito leer aquí en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 al 22. ¿Cómo podríamos reconocer a un profeta falso? Vamos a ver aquí. ¿Cómo identificarlo? Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no hablada? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Entonces muchas veces eso es lo que sucede, es de que hay gente, porque verdaderamente para que exista hoy un profeta como eran los profetas que nos muestra la palabra de Dios, sí, no hay ninguno, ¿verdad? Porque no solo tienen requisitos, sino que se mira verdaderamente. Hay vasos, la profecía está vigente, la profecía, el don profético, el don, está activo. En los vasos Dios usa personas. Amén. Que yo he visto que te habla así que uno dice, ese profeta, wow. Para uno tener ese nombre, que me digan ese profeta, es porque verdaderamente tiene que bajar fuego del cielo. Verdaderamente es esa gente que yo la verdad yo no he visto. En todos estos años he visto gente usada por Dios, he visto gente que verdaderamente Dios revela las cosas, ¿verdad? Hay otros dones activos, don de ciencia, muchos dones, don de visión, ¿verdad? Son 9 dones que están activos, pero hay gente, hay charlatanes, hay mentirosos, hay vividores, de que lo que sucede es de que usan la palabra de Jehová y Él no ha hablado. Él no ha dicho absolutamente nada, pero para poder beneficiarse, ¿verdad? Porque eso es lo que la iglesia o los creyentes están, porque yo era una de las personas que me enfocaba tanto en el hombre, cómo Dios lo usaba, y uno buscaba la forma, ¿verdad?, de que te estén profetizando, que te estén, porque hay una necesidad o hay una respuesta que uno quiere rápidamente, porque no queremos pagar el precio de esperar
al tiempo de Dios y no queremos rápido saber. O sea que en pocas palabras tú nos estás diciendo que estamos siendo en parte como el mundo que visita a los brujos, como el mundo que visita a las personas y que tienen hasta una tarifa para que le lean la mano, para que le lean el futuro, para que le lean. Tú estás diciendo que en el cuerpo de Cristo hay personas que están, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, qué es lo que dice el Señor. ¿Qué puedes tú recomendarles a esas personas? Sí, no, fíjate que tristemente me he fijado de que hay personas que hay vasos, como te dije, hay vasos que Dios usa en ese don, ¿verdad?, terriblemente, pero hay personas que porque saben que Dios las usa, lo que hacen es de que cada problema quieren ir con la persona, con el cada profeta. respuesta quieren ir con la persona que Dios usa. Entonces ahí lo que estamos haciendo es exactamente lo que el mundo está haciendo, de Tremendo, ir con un brujo. ¿Por qué? Porque mira, te voy a decir algo tremendo, de que porque ese don realmente es muy perseguido. Para que la persona realmente tenga ese don, tiene que ser una persona de verdad con mucha experiencia, porque mucha intimidad con el Señor para que Dios los use de esa forma fuerte. Y hablando yo con una joven, porque es joven, que viene de familia de hechiceros, y vengo yo hablándole de Cristo, y ¿sabes qué es lo que ella me dijo? Y qué triste, que me dice la muchacha, me dice ella, ¿sabes qué? Me dice, me dice ella, mi familia, dice, llegan cristianos, y eso es donde yo no entiendo, me dijo ella, cómo tú me vienes a hablar de un gran Dios, que Dios responde, pero vienen aquí cristianos a que les hagan limpia, wow, a que quiere, y me dijo ella, no te vayas a ofender conmigo. No, yo no me ofendo, le dije, porque es la realidad. Tanto hay cristianos que tienen, no hay temor de Dios y se meten a esos lugares, ¿verdad? Igualmente, ya dentro del evangelio, hay personas que cualquier problemita que uno tiene, corre a la persona como que la persona fuera Dios. Estas personas son humanos y se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque a mí me ha sucedido. Tremendo. Me ha sucedido que me han dado algo que nada que ver. Mira, Pablo nos dice en el libro de Hechos, para que vayamos aprendiendo un poquito a identificar, ¿verdad? Y lo que me llama la atención, ¿sabes? Que lo que me llama la atención de todo esto es de que a veces hay mucha ignorancia en el pueblo, ¿verdad? Y lamentablemente la ignorancia en el pueblo es un gran factor para poder caer en varios errores, ¿verdad? Entonces, fíjate que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento y nos habla en el Nuevo Testamento y nos está diciendo cuidado con estos falsos profetas, cuidado con esta gente que se va a levantar, o sea que se levantó en esos tiempos, ¿verdad? Se levantaron diciendo así dice el Señor y fíjate que vamos a aprender a identificarlos. Dice el capítulo 20 de versículo 29 de Hechos, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, escucha, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordándonos que por 3 años y de noche y de día he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que Pablo está diciendo, y también el libro de Mateo decía, que entrarán, ¿verdad?, como lobos rapaces, ¿verdad? El propio Jesús dijo que enviaba a sus discípulos como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Los profetas solían llevar, ¿cómo se identificaban los profetas en el Antiguo Testamento? Fíjate que estaba estudiando yo en el Antiguo Testamento y dice que los profetas solían llevar un atuendo convencional, un manto de piel de oveja. O sea que así era como en esos tiempos se podían identificar
a los profetas, ¿verdad? Como el profeta Elías, como el profeta Jeremías, como el profeta Ezequiel, como el profeta Sofonías, que eran hombres de Dios, que eran hombres que cuando tú lees el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, él hasta con su propia familia tenía problemas porque el Señor le decía, así es el Señor, y quería él no le importaba, él trazaba los principios o lo que decía, no, ten cuidado con esto, no, él no le importaba porque era una palabra que era de parte de Dios. Y hay una historia, quiero ver si la encuentro, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Sobre Joasías, pero quiero ver si la encuentro, pero quiero decirte que en los tiempos antiguos también, en el Nuevo Testamento, Mateo también dice de que en esos tiempos los profetas eran la inspiración de la iglesia, eran personas que habían dejado todo para servir. O sea que estas personas prácticamente, ellos se dedicaban completamente de lleno al servicio del Señor. Había una admiración en el pueblo de Dios, ¿verdad? Había una admiración porque dice que esas personas eran entregadas de lleno, pero también dice que había quienes los usaban para, escucha, habían profetas que abusaban de ese don, ¿verdad? Abusaban de ese ministerio, se podría decir así, y lo usaban para ganar prestigio y abusar de la generosidad. Hablando un poco sobre la historia, y fíjate que los profetas de parte de Dios, ellos los podían identificar porque eran unos profetas que ellos no te iban a hablar de dinero. No te iban a decir, así es el Señor, que dame esto, dame lo otro. Esa era una de las características. Otra de las características que también eran los profetas, de que dice que solo se podían estar 2 días en un lugar. No podían estarse más días. En pocas palabras, no podían ser ellos como unas personas haraganas o unas personas holgazanas, que por ejemplo estaban en un lugar y tenías que mantenerlos, tenías que estar dándoles comida y esto solamente porque ellos decían ser profetas. O sea, esas eran las maneras como ellos podían identificar a los profetas en la actualidad. Ahora, en el tiempo pasado, perdón. Ahora en la actualidad, ¿cómo nosotros podemos identificar a los profetas falsos? ¿Cómo podemos identificarlos según tú y según la Biblia? Que el Señor nos enseña también algo que el pueblo tiene que pedir. Wow. Que los creyentes tienen que pedir, y ese es el don de discernimiento. Amén. Porque el don de discernimiento también es el don que esta palabra te convence, el don donde no cualquiera va a venir a poder engañarte y decir, no, es que la Biblia dice, y aparte es ese mismo don también donde tú te está enseñando entre lo falso y entre lo correcto. Amén. Entonces es importante que cada uno de nosotros le pidamos al Señor el don de discernimiento, escudriñar esta palabra, porque esta palabra es donde nos enseña, ¿verdad? Y tristemente aún hay personas, ¿verdad?, que flaquean en leer la palabra de Dios, sino que nos vamos por las emociones, porque las emociones. Ya el manipuleo también. Exacto, sí, manipulan a la gente. Estamos viendo, ¿me entiendes?, cómo Dios usa a esas personas. Por ejemplo, estaba yo viendo en una de mis redes sociales, mira qué descarado, de verdad, que aún esta iglesia estaba llena de gente, y lo más triste es de que este video lo sacó alguien no cristiano. Alguien que inconverso. Y el hombre decía que pactara, porque este año nuevo que viene Dios iba a dar, ¿me entiendes? Y que empezaran con $500. Y miro la gente diciendo gloria a Dios, y de ahí viene el descarado, que yo hubiera querido estar ahí. Viene y dice, siento de parte de Dios que me pone en mi corazón que uno de aquí me va a donar su carro. Come on. Mira, yo escribí, dije algo, porque dije, qué barbaridad. ¿Dónde está el pastor, el que es, ¿me entiendes?,
el que tiene que estar viendo el rebaño. ¿Cómo permiten entrar? Esos son lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas, porque ¿cómo que yo tengo que dar para poder recibir? Sí. ¿Cómo yo voy a dar ni lo que tengo para que ese charlatán viva bien o ande haciendo sus cosas? Pero aquí va. ¿Por qué? Porque aún hay pastores que no tienen discernimiento. ¿Te acuerdas de una persona que mirábamos, verdad? Que él sí se declara ser profeta. Sí, él es, ¿verdad? Se declara ser profeta sí, y hace muchos años yo lo miraba y decía, no, hay algo que no concuerda. Y lamentablemente ya hace poco pues se da cuenta uno, ¿verdad? Y en lo que resultó ser, ¿verdad? Exacto. Resultó ser, porque como estamos viendo conforme la Biblia, exacto, estamos viendo cómo poder identificar a un falso profeta, ¿verdad? Y como tú dices, lamentablemente todo eso sucede. Y fíjate que es triste decirlo, pero es la verdad, y siempre hemos platicado de eso, que lamentablemente estas personas se manejan mucho en las iglesias pentecostales y en las iglesias neopentecostales, ¿verdad? ¿verdad? Nosotros nos catalogamos pentecostales, ¿verdad? Pero lamentablemente ellos se manejan mucho en esas áreas porque es triste decirlo, pero hay mucha ignorancia escritural en nuestras iglesias, ¿verdad? Cuando hablamos en general, ¿verdad? Son pocas las iglesias que están bien formadas, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios y luego ellos van a poder identificar a una persona convertido que está viendo el video. Yo quiero darle un consejo de parte de Dios, ¿verdad? Usted no ande detrás de la profecía. Si el Señor tiene que hablarle a usted, el Señor va a usar los medios, ¿verdad? Para hablarle a usted. Mire, yo conozco personas que lamentablemente se han decepcionado, ¿verdad? Y han tomado acciones, ¿verdad? Porque vino un loco y les dijo, así dice el Señor, chamaquita mía o rababaseigra, aquí allá, y se dejaron llevar por esa emoción y lamentablemente ahora están viviendo las circunstancias, ¿verdad? Por haberse emocionado o por haber ellos tomado lo que dijo un hombre, ¿verdad? Aparentemente de parte de Dios. Si usted, no estoy diciendo que no creamos en el don profético, porque eso está activo, ¿verdad? Está activo, pero si el Señor te habla una vez, el Señor, dile, Señor, si tú me hablaste, si fuiste tú hablándome, Señor, vuelve a hablarme, confírmame una y otra vez, ¿verdad? Como hay un profeta en el Antiguo Testamento, no me acuerdo el nombre, que él le dijo, Señor, si que mañana amanezca mojado aquí y que mañana amanezca seco aquí. O sea, le pedía confirmaciones al Señor. Usted no ande detrás de la profecía, porque si no usted está haciendo como los brujos, usted está haciendo como las personas en el mundo, pidiendo dirección, que le lean la mano, que le lean el futuro. El futuro de nosotros está en las manos del Señor. Amén. Y yo siempre he dicho, si el Señor quiere hablarme, claro, Él va a usar cualquier medio. Va a usar a mi hijo, va a usar a mi esposa, va a usar a alguien, ¿verdad? Que me va a llamar y me va a decir de parte del Señor. Y aún así, todavía yo le voy a decir, Señor, pues si eres tú, confírmame esto. Amén. Detrás de esas profecías, porque estoy en un momento de desespero. A mí me ha sucedido. He estado en momentos que de verdad, tal vez conforme las experiencias, leyendo la palabra, pues ya no ando, porque una vez, fíjate, me recuerdo cuando era soltera, le dije a mi papá, nunca se me va a olvidar, le dije, Dad, quiero ir a Miami, le dije yo, porque está un profeta, creo que estábamos hablando, ¿verdad? Le digo, hay un profeta, le dije yo, y pues él le habló a personas famosas y se cumplió, y yo quiero ir, le dije, y me dice mi papá, mira, mija, me dijo mi papá, tú no sigas las señales, me dijo, que las señales te sigan a ti, me dijo mi papá. Amén. ¿A qué vas a ir tú allá? Mira, cuando yo le dije a esa persona que iba a volar para allá, después, y es donde dije, algo no está bien, porque me dijo ese profeta de que él había apartado, me dijo, sí vas a venir, me dijo, ¿y con quién vienes? Me dijo, yo te voy a reservar el cuarto a la par mía. Entonces yo fue que te platiqué, entonces eso como que ya no se miraba bien, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios que no fui, mi papá pues me dio una enseñanza ahí y dije, de verdad, ¿para qué voy a ir? Pero esa era mi
no sé, tal vez porque empezaba y yo miraba y hay cosas que uno quiere saber que Dios te hable en ese desespero que tú quieres saber y quieres saber si es voluntad de Dios y entonces como tú escuchas, no, allá Julanito Dios lo escucha, entonces uno habla y a veces la persona que Dios lo usa por no decirte no, hay muchas veces que te dice, ok, ahorita oro por usted y empieza a hablar cosas que nada que ver. Pero hay momentos, ¿verdad? Yo ahora, en la actual, yo solo tengo realmente una hermana que no nos conocemos, pero cuando entro un desespero en la forma de que yo le llamo y le digo, puede orar por mí. Si pero es de Dios... Mi pregunta es, ¿pero le dices esto y esto y esto está pasando? ¿O simplemente le dices, hermana, yo quiero que ore por mí? No, nomás le digo, hermana, tuve un sueño y ayúdeme a orar, porque a veces no sé el significado, ¿verdad? Dios me habla mucho a través de sueños. Entonces, como dices tú, a veces yo pido, Señor, si es tuyo este sueño, dámelo otra vez. Entonces esta persona sin saber nada empezó a orar y boom, 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 y es donde dice, verdaderamente está Dios ahí. Pero ahora no, ahora, y hay otra cosa que te das cuenta, que supuestamente estos profetas lo único que hablan es, bueno, nunca te va a decir, mira, dice el Señor que estás en pecado y que te arregles porque vas para el infierno. Pues eso ya no existe. Es lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, que los profetas de parte de Dios, ellos exacto, ellos venían y te decían lo que en realidad estaba diciendo el Señor. Un ejemplo claro, mira, vamos aquí al libro de Primera de Reyes 22 y quiero leerlo desde el versículo 6. Póngale mucha atención y dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, dice, como 400 hombres. Estoy en Primera de Reyes 22. Esta historia a mí me llamó la atención y me administraba mucho el día de anoche. Y entonces el rey de Israel reunió a los profetas, del versículo 6, como 400 hombres, dice, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, oiga lo que le dijeron los profetas, los 400 profetas, sube porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat pues era otro rey, pero no era rey de Israel, sino que era de otra provincia. Y dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él preguntó. El rey de Israel le respondió a Josafat. Dice, aún hay un varón, dice, por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, escucha, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. O sea que prácticamente el rey estaba declarando, ¿verdad? Estaba diciendo que no, ¿sabes qué? Este profeta me profetiza lo que yo no quiero escuchar, ¿verdad? Entonces dice, y Josafat dijo, no hable, entonces dice, me perdí. Dice el rey Micaías, dice que nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Versículo 9 dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, ¿sabes qué? Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, ¿verdad? Estaban sentados cada uno. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Prácticamente les estaba, este profeta les estaba diciendo, no rey, la guerra está ganada, no te preocupes. Y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho unos cuernos, dice, de hierro. Y dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Pongámosle mucha atención aquí, dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey
cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Prácticamente le están diciendo al profeta, ¿verdad? Al profeta Micaías, ¿sabes qué? Habla, sigue la línea de estos 400 profetas que están diciendo que tenemos la guerra ganada. ¿Y qué les dice Micaías? Respondió y les dice: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces me he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Aquí viene la profecía, aquí viene lo que el Señor le dice al rey, ¿verdad? De parte le dice al Señor, ¿verdad? De parte, usando a Micaías, y le dice: entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo yo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Yo quiero recomendarle que lea esta historia, ¿verdad? Lo vamos a repetir el capítulo 22 de Primera de Reyes. Prácticamente, ¿verdad? Micaías le habló y le dijo al rey: lamentablemente ustedes rey le dice, esa guerra no la van a ganar ustedes, no la van a ganar, hay destrucción. Y la historia sigue diciendo de que ellos van a la guerra. Josafat con el rey van a la guerra, y él dice que el rey se vistió, ¿verdad? De diferente, como para que no lo identificaran como el rey, ¿verdad? Pero dice que una flecha, lamentablemente una flecha que alguien tiró y vino y tocó al rey, y lamentablemente el rey murió. O sea, el rey murió, y entonces se cumplía lo que el profeta Micaías había dicho. Estábamos hablando, que te dijo de que es rara la persona verdaderamente que diga las cosas como son. Muchas veces por temor, por el rechazo, a veces callan, ¿verdad? Que Dios está exhortando, está regañando, porque antes que el Espíritu Santo se vaya de uno, Él habla muchas veces, ¿verdad? Él trata la forma de decirnos, amén, pero amén, ahora las personas es como que hay un temor, ¿verdad? Y podemos ver que aquí rechazaron a esos grandes esos profetas de Dios, porque ellos hablaban siervos de Dios conforme el Jehová hablaba. Amén, amén. ¿Me entiendes? Ya, bueno, como dijiste tú, ese rey, él no le gustaba porque le hablaba las cosas como eran, incluso con también esta mujer, con Elías, ¿no? Que él vino y le habló también. ¿Y qué pasó? Ella lo mandó a amenazar, ¿verdad? Entonces podemos ver que esas personas, wow, pero ahora nos damos cuenta que nada que ver. A mí, ¿verdad? Si, como te dije, si nosotros miramos en YouTube, solo te hablan que pacte y que dé y que Dios le va a multiplicar. Eso no es así. Entonces quiere decir que si yo no pacto, yo no doy dinero, entonces yo no estoy bendecida. Si la misma palabra de Dios me dice, ¿verdad? Que Él nos da como Él quiere. Y algo que quiero hablar es de que esto es un gran peligro. Uh-huh. Esto verdaderamente es un gran peligro. Amén. De ir en busca, o porque ya escuchas tú, mira que el fulanito Dios lo usa, la fulanita, y realmente tú ni sabes quién es esa persona. Porque para uno poder, uno tiene que ver los frutos de esa persona. Sí, ¿verdad? Lo que hablábamos. Entonces la gente no mira los frutos, solo se van por la emoción que Dios lo usa.
y no sabemos verdaderamente quién es esta gente en lo íntimo. Exacto. ¿Verdad? Tal vez hasta brujería que hacen, no saben. Fuego extraño. Exactamente, un juego extraño. Y te quiero hablar rapiditamente también de esta historia que leemos en la palabra de Dios del profeta viejo y el profeta joven. Dios mandó una palabra a este profeta joven, que la palabra no menciona el nombre ni del viejo ni del joven, y va allá y él da una palabra contra el altar a Jeroboam. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde, wow, que uno dice de que tú estás en un gran peligro, meterte donde Dios no te ha dicho que tú vayas. Sí es. Y vas a ver las consecuencias muy terribles, ¿verdad? Este pobre hombre, al pesar, Dios le había dicho: no vayas a comer en ese lugar, no vayas a beber, ni siquiera regreses por donde tú venías, tú te vas a ir por otro lado. Pero siempre van a haber orejas escuchando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? De que le fueron a decir los hijos del profeta viejo, le dijeron: ¿sabes qué, papá? Ya hay un hombre que Dios lo usa, mira lo que hizo, se cumplió, y él se fue por tal camino. Viene el profeta viejo, lo alcanza y le dice: ven, te invito a mi casa. Y viene aquel pobre hombre y le dice: no puedo comer ahí, no puedo. ¿Y qué dijo aquel hombre? No, por revelación, ¿verdad?, de un ángel, me dijo que sí, que vinieras a comer. Y él se le olvidó que Jehová le dijo no. Le había dado unas instrucciones. Exactamente. Que tenían que y él cumplirse. fue a comer a la casa de este hombre. Y mira, lo más impactante y terrible es que en ese momento que están comiendo, viene él, el viejo profeta, y le profetiza y le dice: te dije que no comieras. Y oh my God, yo cuando leo digo: santo Dios. Y eso mismo nos sucede a nosotros, porque ya Julanita nos dijo que sutano mengano echa profecía, habla profecía, van a buscar sin saber, ¿verdad? Tres cosas me han pasado en la vida. Una, que le doy muchas gracias al Señor, que Él me ha enseñado lo que es orar, porque si yo no hubiera sido mujer de oración, yo pierdo todo lo que Dios me había entregado en mis manos. Y una persona, imagínate, sin conocerme, es como dices tú, yo no fui en busca de una profecía. Yo fui a doblar rodillas 3 días para que Dios me diera la respuesta que yo necesitaba en mi desespero, ¿verdad? Porque tal vez se habló una profecía, hubo un sueño, no me recuerdo, y quisieron que era yo, ¿verdad? Entonces yo dije: momento, ¿qué está pasando aquí? Entonces hubo una confusión tan fuerte en mi vida que yo me confundí totalmente, pero no me quedé con los brazos cruzados y decir: bueno, Dios mostró y entonces aquí se acabó todo. No, dije: no, si Dios habló, Dios me lo tiene que hablar a mí por otra persona o directamente a mí. Y me fui, mira, esos 3 días a la montaña a orar. Pasó viernes, pasó sábado, Dios no me hablaba. Y dije: Señor amado, ¿qué voy a hacer? Necesito que tú me hables, porque esto es entre la vida y la muerte, así, algo tan fuerte. ¿Y qué sucedió? De que exactamente Dios usó a una mujer. Yo estaba orando, ya era domingo, y dije: pues Dios no me va a hablar, ¿verdad? Porque Él habla cuando Él quiere también, y Él te da la respuesta cuando Él quiere, no cuando nosotros. Pero como Él conoce también nuestro desespero, que vamos a tomar una decisión incorrecta, por eso es muy importante estar siempre conectado con Dios, tener esa intimidad para que Él te hable y te diga: por ahí no es, mija. ¿Y qué sucedió? De que la persona, Dios la usó y me dijo todo como que ella estuviera, ¿me entiendes?, algo terrible, y Dios ahí me habló directo así. Y vengo yo todavía, que cuando Dios me habló a través de esta mujer en la montaña, vengo yo y le dije: bueno, Señor, todavía escuchando, yo sabía más del 100% que era Dios. Le dije: ok, ahora tú, le dije yo al Señor orando, vas a ir, le dije yo, donde mi padre, así exactamente, y le vas a revelar todo esto, y dile, le dije yo, esto y esto y esto. Mira, en el mismo, ese domingo, ya para regresar, me recuerdo que era bien de mañana, me quedé en el sillón, sale mi padre de la recámara. Esto es para mí algo impactante, porque fue al instante.
y me dice, yo ya sé, Dios ya me reveló. Y yo me quedé como wow, y me dijo esto y esto y esto, mija, Dios me dijo, y ahí. Entonces quedé con una paz de que si era Dios quien me había hablado, y lo que se había escuchado por otro lado, nada que ver. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo que sucede. Por eso tú miras en cada esquina, iglesia tras iglesia tras iglesia, porque siempre nos profetizan eso. Siempre todas esas personas, que usted va a ser un gran pastor, que usted va a ser, ¿me entiendes? ¿Por qué no dice usted va a ser un líder de Dios? Usted va a ser un maestro de Dios. Entonces la misma emoción de uno, empieza la gente, y por eso tú ves 3, 4 personas, ¿me entiendes? Uno tiene que tener mucho cuidado, uno siempre pedirle al Señor la respuesta. Y este pobre hombre, que ya Dios había declarado una palabra, él murió. Tristemente. Perdón que te interrumpa, pero la otra persona, el viejo profeta, era profeta también. Era profeta viejo, pero de seguro no tenía activo el don. Ahí es donde yo te digo, porque él tal vez se enceló que cómo es que trae un joven de otra parte para poder profetizar. Entonces ahí pueda que ese profeta viejo, su don no estaba activo. Exactamente lo que estábamos hablando, que te digo de que es rara la persona verdaderamente que diga las cosas como son. Muchas veces por temor, por el rechazo, a veces callan, ¿verdad? Que Dios está exhortando, está regañando, porque antes que el Espíritu Santo se vaya de uno, Él habla muchas veces, ¿verdad? Él trata la forma de decirnos, pero ahora las personas es como que hay un temor, ¿verdad? Y podemos ver que aquí rechazaron a esos grandes esos profetas de Dios, porque ellos hablaban siervos de Dios conforme el Jehová hablaba. Amén. ¿Me entiendes? Ya, bueno, como dijiste tú, ese rey, él no le gustaba porque le hablaba las cosas como eran, incluso con también esta mujer, con Elías, ¿no? Que él vino y le habló también. ¿Y qué pasó? Ella lo mandó a amenazar, ¿verdad? Entonces podemos ver que esas personas, wow, pero ahora nos damos cuenta que nada que ver. A mí, ¿verdad? Si, como te dije, si nosotros miramos en YouTube, solo te hablan que pacte y que dé y que Dios le va a multiplicar. Eso no es así. Entonces quiere decir que si yo no pacto, yo no doy dinero, entonces yo no estoy bendecida. Si la misma palabra de Dios me dice, ¿verdad? Que Él nos da como Él quiere. Y otro, algo que quiero hablar que esto es un gran peligro. Esto verdaderamente es un gran peligro. Amén. De uno de ir en busca, o porque ya escuchas tú, mira que el julanito Dios lo usa, la julanita, y realmente tú ni sabes quién es esa persona. Porque para uno poder, uno tiene que ver los frutos de esa persona. Sí, ¿verdad? Lo que hablábamos. Entonces la gente no mira los frutos, solo se van por la emoción que Dios lo usa, y no sabemos verdaderamente quién es esta gente en lo íntimo. Exacto. ¿Verdad? Tal vez hasta brujería que hacen, no saben. Fuego extraño. Exactamente, un juego extraño. Y te quiero hablar rapiditamente también de esta historia que leemos en la palabra de Dios del profeta viejo y el profeta joven. Dios mandó una palabra a este profeta joven, que la palabra no menciona el nombre ni del viejo ni del joven, y va allá y él da una palabra contra el altar a Jeroboam. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde, wow, que uno dice de que tú estás en un gran peligro, meterte donde Dios no te ha dicho que tú vayas. Sí es. Y vas a ver las consecuencias muy terribles, ¿verdad? Este pobre hombre, al pesar, Dios le había dicho, no vayas a comer en ese lugar, no vayas a beber, ni siquiera regreses por donde tú venías, tú te vas a ir por otro lado. Pero siempre van a haber orejas escuchando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? De que le fueron a decir los hijos del profeta viejo, le dijeron, ¿sabes qué, papá? Ya hay un hombre que Dios lo usa, mira lo que hizo, se cumplió, y él se fue por tal camino.
Viene el profeta viejo, lo alcanza y le dice, ven, te invito a mi casa. Y viene aquel pobre hombre y le dice, no, no puedo comer ahí, no puedo. ¿Y qué dijo aquel hombre? No, por revelación, ¿verdad?, de un ángel, me dijo que sí, que vinieras a comer. Y él se le olvidó que Jehová le dijo no. Le había dado unas instrucciones. Exactamente. Que y él cumplirse. fue a comer a la casa de este hombre. Y mira, lo más impactante y terrible es que en ese momento que están comiendo, viene él, el viejo profeta, y le profetiza y le dice, te dije que no comieras, y oh my God, yo cuando leo digo, santo Dios. Y eso mismo nos sucede a nosotros, porque ya Julanita nos dijo que sutano mengano echa profecía, habla profecía, van a buscar sin saber, ¿verdad? Tres cosas me han pasado en la vida. Una, que le doy muchas gracias al Señor, que Él me ha enseñado lo que es orar, porque si yo no hubiera sido mujer de oración, yo pierdo todo lo que Dios me había entregado en mis manos. Y una persona, imagínate, sin conocerme, es como dices tú, yo no fui en busca de una profecía, yo fui a doblar rodilla 3 días para que Dios me diera la respuesta que yo necesitaba en mi desespero, ¿verdad? Porque tal vez se habló una profecía o un sueño, no me recuerdo, y quisieron que era yo, que, ¿verdad? Entonces yo dije, momento, ¿qué está pasando aquí? Entonces hubo una confusión tan fuerte en mi vida que yo me confundí totalmente, pero no me quedé con los brazos cruzados y decir, bueno, Dios mostró y entonces aquí se acabó todo. No, dije no. Si Dios habló, Dios me lo tiene que hablar a mí por otra persona o directamente a mí. Y me fui, mira, esos 3 días a la montaña a orar. Pasó viernes, pasó sábado, Dios no me hablaba. Y dije, Señor amado, ¿qué voy a hacer? Necesito que tú me hables, porque esto es entre la vida y la muerte, así, algo tan fuerte. ¿Y qué sucedió? De que exactamente Dios usó a una mujer. Yo estaba orando, ya era domingo, y dije, pues Dios no me va a hablar, ¿verdad? Porque Él habla cuando Él quiere también, y Él te da la respuesta cuando Él quiere, no cuando nosotros. Pero como Él conoce también nuestro desespero, que vamos a tomar una decisión incorrecta, por eso es muy importante estar siempre conectado con Dios, tener esa intimidad para que Él te hable y te Amén. diga, por ahí no es, mija. ¿Y qué sucedió? De que la persona, Dios la usó y me dijo todo como que ella estuviera, ¿me entiendes?, algo terrible, y Dios ahí me habló directo así. Y vengo yo todavía, que cuando Dios me habló a través de esta mujer en la montaña, vengo yo y le dije, bueno, Señor, todavía escuchando, yo sabía más del 100% que era Dios. Le dije, ok, ahora tú, le dije yo al Señor orando, vas a ir, le dije yo, donde mi padre, así exactamente, y le vas a revelar todo esto, y dile, le dije yo, esto y esto y esto. Mira, en el mismo, ese domingo, ya para regresar, me recuerdo que era bien de mañana, me quedé en el sillón, sale mi padre de la recámara. Esto es para mí algo impactante, porque fue al instante. Y me dice, yo ya sé, Dios ya me reveló. Y yo me quedé como wow. Y me dijo esto y esto y esto, mija, Dios me dijo, y ahí. Entonces quedé con una paz de que si era Dios quien me había hablado. Y lo que se había escuchado por otro lado, nada que ver. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo que sucede. Por eso tú miras en cada esquina, iglesia tras iglesia tras iglesia, porque siempre nos profetizan eso. Siempre todas esas personas, que usted va a ser un gran pastor, que usted va a ser, ¿me entiendes? ¿Por qué no dice usted va a ser un líder de Dios? Usted va a ser un maestro de Dios. Entonces, la misma emoción de uno, empieza la gente, y por eso tú ves 3, 4 personas, ¿me entiendes? Uno tiene que tener mucho cuidado, uno siempre pedirle al Señor la respuesta. Y este pobre hombre, que ya Dios había declarado una palabra, él murió. Qué tristemente,
Perdón de que te interrumpa, pero la otra persona, el viejo profeta, era profeta también. Era profeta viejo, pero de seguro no tenía activo el don. Ahí es donde yo te digo. Porque él tal vez se enceló que cómo es que trae un joven Exactamente. de otra parte para poder profetizar. Entonces ahí pueda que ese profeta viejo, su don no estaba activo. O se había descuidado. O exactamente. Porque es el problema, porque por ejemplo, Dios te puede usar en algún momento para darte una palabra, ¿verdad? O depositar una palabra en ti para dársela a alguien, ¿verdad? Que se activa en ese momento, ¿verdad? Pero como tú estás diciendo, cuando no hay intimidad, cuando no hay esa conexión o ese aceite que esté, ¿verdad? Lleno de la presencia de Dios, buscando siempre la presencia de Dios, ¿verdad? Puede manipular uno y decir, no, pues es que Dios me ha hablado. Pero a lo mejor yo estoy alejado completamente, no estoy en la fuente, ¿verdad? No estoy, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Y eso ha pasado muchas veces también, ¿verdad? Que hay gente, ¿verdad? Que de parte de Dios que pues a lo mejor Dios los ha usado, pero fíjate que eso, yo creo que alguien que Dios lo usa mucho en eso, él lo puede experimentar porque al principio pueden cometer muchos errores, ¿verdad? Porque pues en la emoción que tú estás administrando, ¿verdad? Puedes decir, así es el Señor, y lamentablemente a veces se han dañado hasta familias, ¿verdad? Se han dañado hasta familias. Un predicador contaba una experiencia y venía y decía que vino y empezó a orar por una persona, una mujer que estaba adelante, y le dice, así es el Señor, le dice, este año viene tu esposo, este año viene tu marido, ¿verdad? Y bueno, y viene ella y le dice, pero ¿y qué voy a hacer con mi marido que tengo? ¿Sí me entiendes? Entonces hay muchas personas que manipuleo, que veo esto, que veo lo otro, o sea, no estoy en contra de eso, pero dice que todo uno lo tiene que examinar, ¿verdad? Todo eso basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ese es el error que se está pasando actualmente. Mayormente eso sucede, ¿verdad? En la gente que ya tiene años de estar en la iglesia, pero no tiene formación, ¿verdad? O los nuevitos, ¿verdad? Las personas que vienen nuevitas también, ellos, ¿verdad? Tienen ese problema. Entonces, por eso es de que nosotros, el Señor nos inquietaba en tocar sobre este tema, ¿verdad? Y también nos inquietaba también porque pues tú me contabas algo fuerte, ¿verdad? Algo fuerte que sucedió, acaba de suceder, ¿verdad? Y decía yo, wow, o sea, qué cuidado es el que nosotros debemos de tener. Esta historia del profeta viejo y el joven, ¿verdad? Porque corremos un riesgo, porque el enemigo es muy astuto. Y la palabra de Dios, pues, él dice, ¿verdad?, de que no hay que ignorar las maquinaciones. Entonces el problema es de que el enemigo sabe que hay mucho creyente que depende de la palabra de un hombre. Sí, porque a veces lo queremos, como te dije un principio, algo rápido. Yo no quiero pagar el precio. Yo no quiero pasar horas orando, yo lo quiero al instante, todo ya, rápido. Yo quiero saber ya. Entonces, aquí sucedió, primero te quiero contar una experiencia que yo tuve, y es de que una vez yo estaba en una iglesia, y estaba bajo esa presencia bien fuerte. De repente yo escucho en el micrófono que una mujer dijo, así dice el Señor, boom, 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 empezó a profetizar. Y yo cuando estaba en esa presencia me dice el Espíritu Santo, yo no he dicho nada. Así me dijo claro, yo no he dicho nada. Mira que yo hubiera querido levantarme y quitarle el micrófono, porque eso es lo malo que tienen ciertos pastores. No cuidan el altar. A cualquier persona le dan este micrófono sin saber lo secreto. ¿Qué sucedió? Que cuando ya pasó todo, yo vine y le dije a una persona, le dije yo, esta persona que agarró el micrófono, ¿ustedes la conocen? Y me dice, oh sí, es una pastora. En su país fue pastora. Oh sí, sí, es una mujer de Dios. Oh sí, sí.
Dije, pues el Señor me dijo, orando, el Espíritu Santo me dijo que Él no había dicho nada, tengan cuidado. No, ¿cómo vas a creer? Me dijo, todavía no, que es una mujer de Dios. Ok, pasó el tiempo, a los meses voy escuchando que esta, la que Dios supuestamente estaba profetizando, se fue con un recién convertido, como 20 años más joven que ella, y ella se fue a operar todo el cuerpo para que verla bien. Entonces uno dice, momento, ¿cómo es eso? Entonces, ¿sí me entiendes? Por eso es muy importante que dentro de la iglesia, es algo que yo siempre le he pedido al Señor, más que cualquier don, el don de discernimiento, porque rapidito el Espíritu Santo te hace sentir, no, esas lenguas no son mías, no, esto no. Entonces fue una experiencia para mí. Y ahora que me llaman platicando, me platican de algo tan triste que me dolió mi corazón, como me dolió leyendo esta historia. Porque es triste, dices tú, pero él solo fue y fue engañado. Fue engañado por este profeta viejo, ¿me entiendes? Pero Dios le dio a él instrucciones. Él le dijo no, no, no y no. No importa, no. Tenemos una plataforma, hemos hablado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y estamos hablando también en el Nuevo Testamento. Quiero hablar en capítulo 2 de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y voy a leer esto, tú cuentas la experiencia esta, que es real, ¿verdad? Es real lo que está pasando. Y vamos a terminar, ¿verdad?, con este video. Y dice, pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, escuche, como habrá entre vosotros. O sea, el Señor lo está diciendo, ¿verdad?, por medio del apóstol Pedro. Dice, falsos maestros también que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tremendo, porque hace poco mirábamos a un supuesto profeta, ¿verdad?, que resultó ahí que se dejó de la mujer o lo que sea, se divorció y que aquí, que allá, algo. O sea, lo que me llama la atención es que algo tan fácil, ¿no? O sea, ya no quiero a mi mujer, ya me divorcié y prácticamente conocí a otra persona más y hago mi vida y quiero que sigan mi ministerio. Qué bonito, ¿no? O sea, y lo más tremendo de todo era que esta persona ya estaba con la otra persona, aparentemente ya andaba pecando, y aún así lo que me llama más la atención es de que andaba en los altares predicando, andaba diciendo así dice el Señor, así dice el Señor, ¿verdad? Y siempre he dicho yo esto, ¿verdad? La persona que está mal, si tú sabes que está mal, tú tienes que venir y decir, tú estás mal, esto y esto, sea familiar, sea lo que sea, prácticamente tú no puedes, ¿verdad?, doblar tus principios o doblar lo que tú crees, ¿verdad?, porque prácticamente estás siendo cómplice también de ese pecado, ¿verdad? Y es lo que dice, porque por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, porque ahora prácticamente en la gente del mundo, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, que está en lo exterior, afuera, ellos ven, ya ves, viste ese cristiano, viste ese falso, viste el profeta que andaba corrigiendo a medio mundo, y mira, y lamentablemente es lo que yo platicaba con alguien y le decía, mira, el Señor tiene tanta misericordia de nosotros, que el Señor nos administra, que el Señor nos habla, ¿verdad? Pero cuando ya eso sale a la luz, es porque el Señor ya prácticamente tuvo misericordia de ti, estuvo trabajando con tu vida, te estuvo hablando para tratar de que enderezaras, ¿verdad?, tu camino. Pero cuando sales todo eso a la luz, es prácticamente lo que dice el apóstol Pedro, está siendo blasfemado el camino del Señor, amén. Y dice que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo las condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Tremendo. Esta persona, de amistades, pues yo no tengo, pero con esta persona son años y años que hemos compartido y todo. Y estábamos platicando y me dice,
porque estábamos hablando también, por eso quise traer este tema, que habláramos de esto, porque se afligió más mi corazón, porque ahí están las consecuencias. Que esta hermana en Cristo, dice que yo la conocí porque yo iba a esa iglesia a ayunar en otro estado, allá en Rhode Island. Entonces la persona esta siempre le gustaba, dice que si oía que llegaban, ella iba rápido para que le profetizaran. Entonces él dice que fue a un culto, una pastora, profeta de Dios supuestamente, la ministró, le puso las manos, pero dice la persona que iba con ella, la otra hermana, que cuando al momento dice que entraron al carro, la vio muy rara, empezó a actuar raro. Al siguiente día ella empezó a actuar como loca, ella quedó loca, totalmente loca. Llamaron a ciertos hermanos para que ayunaran por ella, para que fueran a orar por ella, pero estos hermanos quisieron prepararse para poder ir. Entonces tristemente los hijos tomaron el control, se llevaron a la hermana al hospital, manicomio o algo. Al manicomio, y dice que ella se quitó la vida. Entonces a mí me dolió mi corazón. O sea que tú me estás diciendo que en una iglesia alguien le puso la mano. Sí, esa pastora es una pastora. Bueno, y empezaron a investigar que no era pastora. No sabemos si es pastora. No, ella se puso pastora, pero es una de las grandes brujas de Rhode Island. Rhode Island. Wow. Entonces esta bruja finge, porque acuérdate que el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, siempre imita lo de Dios, ¿verdad? Claro. Y como él sabe perfectamente que hay creyentes que son débiles en esa parte, él toma provecho. Correcto. Y como esta gente son hijos del diablo, vino, le puso la mano y quedó loca. Y no es el primer caso. Fíjate que cuando yo me gustaba retirarme mucho a las montañas, el que era mi pastor hace años me platicó de un caso y yo creí, dije, ay, me quiere que yo tenga miedo, pero ahora que recientemente acabo de escuchar esto, dije, wow, era real. En las montañas también sucede mucho eso también, ¿verdad? ¿Cómo? En las montañas también sucede mucho. Sí, porque esta hermana, yo anduve con ella en las calles. Nosotros íbamos a predicar al centro de Los Ángeles, a las calles, yo me iba con ella y ella andaba mucho con un muchacho a predicar. Entonces yo perdí contacto, ¿verdad? Porque me fui para otro estado. Y cuando yo le dije al pastor, yo me voy a ir a retirar unos días, y me dice, ten cuidado por favor, porque la hermanita Julana me dijo, fue a las montañas, dicen que un hombre de vestido negro se la llevó y a los días la encontraron loca. Y me dijo el pastor, yo fui a orar, me dijo, por el hermano este que quedó loco. Entonces yo dije, tal vez quiere que me dé miedo, pero mira, esto acaba de suceder hace poco. Hace poco yo fui a esa iglesia a ayunar, pero a veces porque yo me doy cuenta en las redes sociales de que la gente a veces ponen cualquier video que el mismo Espíritu Santo me hace sentir hay un rechazo, claro. que no pertenece en el rebaño del Señor. Pero esta gente le hace falta discernimiento para que el Espíritu Santo les haga sentir y que lean esta palabra, que no cualquiera que invoque el nombre de Jehová es de Dios. Amén. No cualquier persona. Así es. Entonces por eso es que quise que trajéramos este tema, porque no queremos que ninguno de los que vayan a escuchar, hermanos, solo porque ustedes escuchan allá una hermana de otro estado le sucedió esto. No, esto es real, esto sucedió, esto no es mentira. No es farándula, no es porque estamos... No, Dios me guarde. Yo no voy a perder mi salvación por una mentirita, porque uno puede que su nombre sea borrado en el libro de la vida por la mentira. Amén. Esto es real, hermanos. Por favor, tengan cuidado. Si tanto usted quiere una respuesta del Señor, doble rodilla. Créame que como dijiste tú, Dios puede usar un niño. Dios me habló a través de una niña hace años. Me recuerdo también que me la llevé a mi casa sentada ahí. Me empezó a hablar así y yo me quedé a llorar, porque me dijo, ¿por qué tú estás callando la palabra? Una niña.
¿me entiendes? Entonces Dios usa a quien Él quiera. Lo importante es que usted doble rodilla, usted le diga: Lea la Señor, palabra. dame la respuesta. Señor, ayúdame. Señor, de donde sea alguien le puede llamar o Así algo. es, así porque opera sí, Dios. Es que Dios trabaja por senderos exactamente, misteriosos. exactamente. La palabra dice que la palabra más segura es la palabra de Dios, pero así es como tú mismo estás diciendo. Dios puede usar a cualquier persona, puede usar cualquier medio para hablarte al Señor. Pero como tú dijiste algo al principio, no ande usted detrás de los profetas, detrás de la profecía, sino que la profecía que venga a usted, que si el Señor Solo quiere... que sabes que es de que usted ya conozca a una persona, como dijiste tú, una persona que está conectada, que tú sabes los frutos, Claro, que claro. son de años que Dios usa, como te digo, esa persona que yo tengo. Yo no le digo, ella es una profeta, no, es una sierva de Dios, es un vaso Sí, alguien que usado te puede por Dios, motivar, que te ayuda y que a orar y que juntos. yo sé que está el don activo en ella. Pero cuando viene algo que digo yo, necesito que El problema es de que hay mucha gente de que eso ya lo tiene como algo normal, en el sentido de que, un ejemplo, tú estás pasando algo y de repente, pum, voy a llamar a la hermanita. No, voy a llamar a Julanito. O voy a llamar porque, o sea, dependemos, o sea, queremos depender de alguien más. O sea, eso es el detalle, lo que tú estás diciendo. Porque hay gente que es así. Hay gente que ellos, hermana, ore por mí, o hermana, aquí, a cada rato. O sea, eso es lo que estamos nosotros. Un espiritito, o sea, que como que alguien te está hablando, vas a ir a... Eso es lo que se está manejando. El problema es de que estamos haciendo pecar a esta persona también. Porque esta peligroso, persona sí, pues, peligroso, es como uno, ¿me entiendes? Pedazo de carne con ojos igual que tú. Entonces, si yo a cada rato, eso es espiritismo. Es de tener mucho cuidado, sí. Estoy confiando, sí, Dios, es que sí. Sí, Dios puede usar, Dios claro. usa, yo he visto, Sí. ¿me entiendes? Cosas que... Pero wow, es lo que te digo yo, que pero hay gente, no, sí, agarrarlo como un una hábito carretilla, de cada- como algo exacto, que a cada constante. rato, Que hermana a aquí, cada que hermana allá, que no sé qué, que Hay entonces que sí, pagar un precio. hay que pagar un precio. Para poder nosotros ver la gloria de Dios tenemos que pagar un precio, ¿verdad? Y día tras día vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo a poder diferenciar lo que viene de Dios y lo que no es de parte de Dios. Así que esto sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Hermano que usted está viendo este video, o amigo, ¿verdad? O alguien que está alejado, ¿verdad? De los pies del Señor, ¿verdad? No ponga la mirada en el hombre, ¿verdad? Hay muchas decepciones, ¿verdad? Hay mucha gente que está decepcionada, ¿verdad? Mucha gente que habla mal del Evangelio, pero Dios está ahí, Dios está sentado en el trono, ¿verdad? Y Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de que mucha gente, ¿verdad?, haya empezado bien como Saúl. Saúl empezó bien, ¿verdad?, pero en el camino lamentablemente se fue dañando. Y así ha pasado mucha gente, ¿verdad?, que ha empezado bien en el Evangelio, pero conforme han pasado los años, ¿verdad?, han perdido, ¿verdad?, la dirección, ¿verdad?, han perdido el norte y lamentablemente han doblado sus rodillas ante los Baales o se han dañado, ¿verdad?, en el Evangelio. Así que yo un consejo que le puedo dar es de que no confíe en nadie, confíe solamente en el Señor, porque si usted pone la mirada en el hombre, de algún momento el hombre lo va a decepcionar, hasta yo lo puedo decepcionar en algún momento, pero Dios nunca lo va a decepcionar, Dios nunca le va a fallar. Así que no sé si quieres agregar algo más para terminar este video sobre los falsos profetas. Sí, amén. No, nada más es que sigamos orando en la respuesta que usted esté buscando. No se canse de orar, no se canse. El Señor, algo, Él le va a dar la respuesta. A veces como humanos nos desesperamos, porque yo también he llegado en esos momentos de desesperación. Pero bendito Dios, ¿verdad? De una y de otra forma, Él nos va a hablar. Así que sigan adelante, no se cansen de orar, ayunar, que el Señor les va a dar la respuesta que andan buscando.
Aleluya. Dios me los bendiga entonces y Dios me los guarde. Si no se ha suscribido a este canal, le invitamos a que se suscriba, a que comparta este canal, ¿verdad? Para que pues alguien más pueda ser edificado con los videos que traemos en este canal. Así que será hasta la próxima. Dios me los bendiga. Adelante en el Señor y shalom.